crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Un momento a Francisco Arizmendi. Bueno, militares activos y en retiro, así como sus familiares, marcharon ayer por las calles de la Ciudad de México y al menos en 15 ciudades se dijo en apoyo a elementos del ejército que participan en tareas de seguridad o que se encuentran presos a causa de su actuación en operativos y en las calles. Los manifestantes reclamaron por la estrategia de abrazos no balazos, porque no se les permite enfrentar con firmeza a los violentos criminales, lo que ha provocado un gran número de soldados muertos, dijeron. La iniciativa para manifestarse se originó luego de que 4 militares fueron vinculados a proceso acusados de matar a 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, según la información, el pasado 26 de febrero. Versiones oficiales aseguran que eran parte del crimen organizado y se encontraban armados. Sin embargo, Alejandro Pérez, de 21 años, sobreviviente del incidente, asegura que no llevaban armas. Liberen a nuestros militares, ya no contarás con mi voto, en memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó, y en respeto al ejército mexicano, liberación de los 4 sargentos. Fueron algunos de los reclamos plasmados en las cartulinas durante esta manifestación en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde fueron cientos de personas, marcharon del Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional. También se reportaron manifestaciones en Nuevo Laredo, Cuernavaca, Cuautla, Veracruz, Jalapa, Querétaro, Tampico, Puebla, Acapulco, Oaxaca, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez. Aquí en Sinaloa no hubo manifestación. Participaron portando prendas verde olivo, uniformes y equipo táctico y gritaban: soldado amigo, el pueblo está contigo. Libertad y justicia, incluso cantaban el himno nacional. Una participante pues dijo que salieron a las calles para reclamar que se actúe contra los militares, pero no contra los delincuentes en las diferentes entidades en las que están los operativos. Somos militares, personal militar, personal retirado, desertores, personal de sector que tiene buenos principios y buena fe. En la Ciudad de México, el contingente llegó al Zócalo para hacer una protesta en Palacio Nacional. No traemos acarreados, señor presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad. A mí no me trajo la delincuencia, me trajo el amor del uniforme verde olivo que entrega su vida por mí, se leían en otras. El presidente aseguró que la marcha de militares y sus familias no tenía propósitos justos ni sanos y que hasta podría estar organizada por el crimen organizado, dijo en su conferencia mañanera preliminar el pasado viernes. No vaya a ser que se reúnan y que haya violencia por terminar culpando a las Fuerzas Armadas. Finalmente no hubo violencia, hay que decirlo. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Así las cosas, Javier. Mira, esta actitud del presidente de minimizar todos los problemas y las manifestaciones que se hacen en contra de su administración manda un muy mal mensaje. Y es preocupante que salgan los elementos del ejército en activo o en retiro a hacer este tipo de manifestaciones. Y ya se había advertido hace ya al inicio de esta administración, recordar que en algunas reuniones que se tuvieron con el secretario de la Defensa Nacional, algunos generales ya en retiro que han sido pues parte de estos combates a la delincuencia, los discursos tan fuertes que se dieron. Se dijo que pues algunos de ellos llegó a filtrarse pues de reclamo, ¿no? Sobre la actitud del presidente y la forma, todo como él estaba anunciando, y el tema de mantener a los militares en las calles sin ninguna reglamentación, sin ninguna ley que les establezca cuáles son los límites, porque pues la argumentación es que el ejército no está formado para hacer labores de policía, y lo estamos viendo nuevamente en estos hechos donde hay muchas dudas si en verdad actuaron correctamente dentro de los protocolos o los jóvenes fueron acribillados sin tener ninguna relación con los grupos delictivos. Y hemos comentado aquí cómo en Sinaloa han suscitado varios casos de este tipo, donde han disparado contra mujeres, contra hombres, bajo la argumentación que eran sospechosos, que se pasaron con filtro, que no hicieron caso a que se detuvieran. Bueno, todos estos asuntos estamos viendo que ya hay una irritación dentro de los cuerpos militares de no estar de acuerdo en esto de abrazos no balazos.
Pero lo que estamos viendo es que esta política de abrazos no balazos, yo creo que ya se dejó de un lado. Pues ve los operativos aquí el sábado en Culiacán hubo otra detención, ¿no? Importante. Sí, y los últimos 3 operativos que ha habido aquí en Sinaloa, uno aquí muy cerca en Desarrollo del Río, recordar la lluvia de balas que hubo por parte del ejército y también por parte de los grupos delictivos. También en Jesús María vimos imágenes de un helicóptero artillado disparando desde el aire cuando el presidente había dicho que eso no iba a suceder. Aquí en Tacuichamona volvimos a ver nuevamente este tipo de acciones con el ejército, justificando pues con las detenciones de personas ligadas al cartel de Sinaloa, y el último pues el sábado pasado en este nuevo operativo donde también hubo despliegues de tropas y de helicópteros. Sin embargo, aquí habrá que decir, no hubo un solo disparo y se detuvo una persona que se dice que era una de las más buscadas, entre otras. Bueno, todo esto es un gran cóctel que se está gestando dentro de un verdadero proceso electoral, y querer desdeñar o minimizar, yo creo que es nada aceptable. Es bastante preocupante que los elementos de la tropa activos o familiares o en retiro salgan. Es una muy mala señal. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, los militares son como todos los gremios, son una familia. Son una familia, así sean de carrera o no de carrera, es decir, egresados del colegio militar. Y pues muchos de ellos, desde que eran pequeños, soñaban con eso, con ser miembros del ejército y la marina. Y pues muchos sí le tienen respeto y mucho cariño al uniforme. Y desde que empezamos a ver al inicio de este sexenio del presidente López Obrador, de que los militares eran humillados, golpeados, pisoteados, pues empezaron a haber reacciones, sobre todo de la élite, de muchos generales en retiro, a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y empezaron a presionar con las normas que a ellos los rigen, con la disciplina que a ellos los rigen, pues al actual secretario general Crescencio Sandoval. O sea, pues ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Y así transcurrió todo este tiempo, hasta que pues el gran detonante, hay que decirlo, fue el pasado 5 de enero aquí en Jesús María, cuando la recaptura de Ovidio Guzmán, donde pues vimos ese helicóptero, esa metralla, al amanecer, que el propio presidente López Obrador, en su época, cuando andaba recorriendo el país, que no era presidente, en Tepic, Nayarit, pues criticó y dijo que era un exceso de fuerza letal. Y llega al gobierno y es cuando suelta lo de abrazos, no balazos. Y luego de que con él no se iba a ver jamás a los helicópteros precisamente disparando en contra de los delincuentes. Pero hay una situación, pues, las presiones, insisto, al interior ya de lo que viene siendo el propio, no sé, como comité de los secretarios de la defensa, Estado Mayor, etcétera, pues dicen, no podemos ir nosotros a combatir con abrazos y que nos tiren balazos, en fin. Aún así, antes de lo visto en Jesús María, pues ya se sabía de enfrentamientos donde poco a poco los militares empezaron a hacer uso del fuego letal, como llama el presidente, y en otros casos pues han abusado, como recientemente ocurrió en Matamoros con el asesinato vil de 5 jóvenes, pero que esto fue lo que detonó esta marcha que se organizó, nadie sabe, nadie supo, porque 4 de los militares que participaron ahí pues tan prácticamente arrestados y a punto de ser vinculados al proceso. Y en la marcha que se hizo en México, ahí en el Zócalo, pues ellos exigían la inmediata liberación de esos 4 militares. ¿Por qué? Porque según ellos, el militar lo que hace es cumplir las órdenes de sus superiores, y una vez cumplido una orden de un superior, dice, no tiene por qué ser sentenciado o detenido un elemento de esos, porque la disciplina militar así rige. Todo esto es resultado de un licuado donde, como se ha dicho, los militares no están preparados para salir a combatir como policía civil por la formación que tienen. Pero el hecho
de que ya en activo y en retiro salgan vamos a decir, por cientos de militares en diferentes partes del país a protestar y pedir que se respete, ¿no?, el uniforme, que se respete a los militares, pues es también no una llamada de atención para el presidente López Obrador, es una llamada muy fuerte para el propio secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval. Y que él conoce muy bien a sus bases, ¿no? No, claro que sí, porque él viene, viene de esa formación, toda la vida, efectivamente. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, sobre ese comentario, la Secretaría de Defensa Nacional, los dos últimos secretarios de Defensa, tanto Cienfuegos como Crescencio Sandoval, son generales cuarteleros, o sea, es raza que vivía en el cuartel, pues no se la pasaba ni en las embajadas, ni en la Secretaría de la Defensa Nacional, ni en la sección 2 del Estado Mayor, no. Raza que venía de zonas militares, de cuarteles, de brigadas. De la talacha. Pues. De la talacha, pues, o sea, es raza que conoce. Entonces, cuando estás en el cuartel, conoces a una sinfín de jefes, oficiales, tropa. Entonces, tienes el control y sabes cómo se maneja un batallón, cómo se maneja una brigada, cómo se maneja una zona militar, desde lo operativo hasta lo administrativo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita con la marcha de ayer? Pues estamos viendo cómo ya está causando cansancio o desajustes esta estrategia donde el ejército monopoliza legalmente, o sea, es el monopolista legal de la violencia, y no hay un equilibrio entre policías, marina, no. El ejército es el gran monopolizador de la violencia, y lo que hemos visto, lo que hemos estado hablando, o sea, cómo es el ejército quien cambia la conversación de la estrategia de abrazos y no balazos. Y recordemos el día 6 de enero cuando sale el gabinete de seguridad a decir, y la secretaria Rosa Isela dice, pues ya cambió la estrategia, vamos a hacer ya tiros de precisión, así, y el secretario de la defensa pues obviamente lo avala, pero en el Inter está la base trabajadora, o sea, los obreros de la seguridad, que en este caso son las armas, el pueblo uniformado, dijera el presidente, que son los soldados. Pues entonces los soldados, al ver cómo la pirámide de mando o la cadena de mando, en igual de estar más preocupado por la tropa, está más preocupado por la acumulación de poder en torno a este proceso de sucesión que viene, y en ese Inter de voltear a ver, y lo hemos comentado, están como en el 94 los mandos estresados, no por el tema de Chiapas, que fue en aquel entonces, sino en esta etapa es preocupados más porque se prevalezcan los privilegios, y están dejando por un lado a la tropa pues a la deriva, y que sale y dice la tropa, hey, yo cumplo órdenes, a mí me dicen esto y yo cumplo, o sea, yo no averiguo si sale mal, si sale bien, a mí me dicen esto, y pasan este tipo de cosas en las cuales a la tropa la dejan abajo, y hay una cadena de mando o una élite del ejército a la cual ahorita le han dado muchas tareas del gobierno civil y se han vuelto casi dueños de la administración pública federal, controlando mucha parte de la logística del gobierno. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un cansancio, un acuse. ¿Y qué dice el presidente en esta parte? Es que son los del crimen organizado. Entonces, es la manera del presidente de cambiar la conversación, pero hay una gente y hay una base militar dolida por esta acumulación de poder que el ejército ha ido teniendo, y en la cual no preparó a su tropa, y ellos, por irse a decir, sí, señor presidente, lo que usted diga, están dejando tirado a mucha gente de la base, de la tropa, y oficiales sobre todo. Entonces, los jefes y generales pues están atentos a lo que el presidente diga. Entonces, raro para este tipo de situaciones, porque el ejército yo no había visto una manifestación pública de esto, pero bueno, es lo que se está viendo, y pues más cosas de estas vamos a seguir viendo. Sin duda, saludos a Rey y Corso, a Francisco Treviño, a Gonzalo Mosqueda, saludos a la mesa. Dice, no hay gente involucrada, dice Francisco Treviño, en actividades ilícitas en Sinaloa, es un estado, y Culiacán libre de delincuencia según encuestas. Dice, saludos a la mesa.
Marco Antonio Riestra, saludos también a la mesa. Martín Enrique Pérez, saluda a todos los integrantes de esta mesa. Martín Armenta Gil, fuerte abrazo. Francisco Treviño dice: es que en algunos casos no respetan al ejército, los insultan y los golpean. Ha habido abusos militares, pero es por las cabezas y los mandos. Rudy Martínez, saludos. Marco Antonio Riestra, Amado León. También Eduardo González dice: buenos días. Los noticieristas, el presidente siempre busca desviar con comentarios cuando le dicen sus verdades. Y en cuanto a la actuación del ejército, ellos actúan conforme comunión, tratados o recibidos. No todos los casos son iguales, a fin de cuentas se trata de echarle criterio, dice Marta Castro, saludos, gracias por acompañarnos. Patricia Leal Figueroa, también gracias. Arcelia Verdugo, gracias. Rubén Ríos, a todos ustedes que se están comunicando con nosotros. Sergio Toscano dice: buenos días, dice que salga la marcha en protesta a los soldados retirados, pero esa marcha se vería mejor frente a la ministra Norma Piña, que defiende y protege a la delincuencia, dice. Pues así las cosas. Toda la vida hemos visto, Javier, al ejército apoyando labores civiles, particularmente pues crecimos viendo que apoyaban en desastres naturales, en cualquier oficio, en cualquier tarea, en medio de esas urgencias, ¿no?, que teníamos en nuestro país. Pero en los últimos años, y habrá que ver si están de acuerdo ellos o no, pues han migrado a constructores, a albañiles, a diversas actividades, ¿no?, que les han puesto al ejército mexicano, por mencionar algunas. Y pues bueno, pues esto de los abrazos no balazos que se ha ido revirtiendo también. Mira, este aviso ya no es nuevo del ejército, que no se siente muy cómodo con los civiles porque lo están utilizando en acciones sobre todo de tipo bélico, y que ellos no están de acuerdo en participar, y ahora en tema de la seguridad pública. Recordar que casi en los últimos años de Vicente Fox, cuando hubo un operativo para desalojar maestros en el estado de Oaxaca, se dice que hubo una orden presidencial al secretario de Defensa en funciones para que desalojara a maestros allá en el estado de Oaxaca, y precisamente en esos días se había enviado a prisión y había cargos contra militares que habían participado en otros hechos en años anteriores, generales muy reconocidos, y se dice que el secretario de Defensa Nacional dijo que no, que se lo dieran por escrito, que no fuera verbal, porque no quería que al paso del tiempo los mandaran a traer y les fincaran responsabilidades. Recordad que en el ejército las órdenes que se dan se cumplen, no hay ninguna vuelta, y normalmente han acatado cualquier orden que viene del jefe de las fuerzas, el jefe supremo, que es el presidente de la República. En este caso habrá que recordar que quien procedió al desalojo no fue el ejército, fue la Marina. Entonces el presidente no quiso pasar la historia, que pase un documento donde se le pueda demostrar que él dio la orden directamente, porque normalmente las órdenes se las da el presidente en forma verbal. En el caso esto ya ha habido bastante resistencia, no es nuevo esto, de anteriores secretarios de la Defensa Nacional que han estado reclamando al gobierno en funciones de que no los esté utilizando en cuestiones de seguridad pública, porque después vienen las demandas y las acusaciones contra el ejército por elementos que están formados para actuar, usar la fuerza máxima, porque esa es su función del ejército. Recordar lo que dijo Cienfuegos en la pasada administración, cuando reclamó que el ejército no está formado para hacer cuestiones de seguridad pública, y también reclamó a los gobernadores en funciones en ese momento de que tranquilamente se habían olvidado de asumir los costos de la seguridad pública y no habían formado policías, y que hoy estaban pues prácticamente exigiendo al ejército que hiciera labores que a ellos les correspondía, con todos los problemas que se derivan de tipo legal por sus actuaciones, como lo estamos viendo en el estado de Tamaulipas. Y hoy estas manifestaciones que se hacen, creo que tienen toda la razón los militares en activo y también los que están en retiro, que no están muy de acuerdo por el tipo de formación que tienen. Si usted platica con un viejo militar, y yo lo he hecho con algunos de ellos que han trabajado aquí, ellos te dicen anteriormente, tú no permitías y estabas facultado para que te quitaran el arma o que te agredieran. Podías accionar el arma. Hoy dijo, no tienes autorización para nada, que te golpeen, hasta de regresarles armas automáticas a los delincuentes. Se ha llegado a ese caso. Imagínate. Entonces el ejército dice, bueno, entonces, ¿bajo qué criterio vamos a actuar si nos va a llevar ante la justicia?
Francisco, ¿tu punto de vista? Sí, Conclusión. recordemos la época en que los propios delincuentes evitaban confrontarse a fuego con miembros del ejército, sobre todo, ¿no? No tenía tanta fuerza en aquel tiempo la Marina, pero el uniforme verde sí. ¿Por qué? Porque ellos decían, no nos conviene porque si le herimos a algún soldado o lo matamos, no nos la vamos a acabar. Había todavía ese temor, respeto de los delincuentes. Y cada vez que en alguna entidad, en alguna ciudad, se salía fuera de control la seguridad, es decir, que fueran rebasadas no nomás los gobiernos estatales, sino los municipales y las diversas corporaciones policíacas, el clamor era que intervenga el ejército, que venga el ejército. Era la última solución. Sí, eso dio pauta a que el gobernador Alfonso G. Calderón solicitara la Operación Cóndor, así se le llamó aquí en Sinaloa, lo cual pues tuvo también efectos negativos muy malos. ¿Por qué? Porque se abusó también allá arriba en la sierra, se detuvo gente inocente, pero fue una petición que se hizo ante ya los excesos que empezaba a cometer aquí la delincuencia organizada. Pero cuando llega el presidente Felipe Calderón y le declara la guerra al narcotráfico y sale la tropa a las calles, pues ahí empezaron los enfrentamientos, empezaron a matar soldados de diferentes posiciones, y ya se perdió el respeto. Se perdió totalmente el respeto hasta la fecha. Pero el presidente critica mucho al presidente Calderón, que dijo que le dio un golpe al avispero a lo tonto. Pero si hacemos una analogía, esto de abrazos no balazos exhibió en los primeros años pues a un ejército y a una marina maniatado, porque la orden eran: aguanten, déjense, golpéense, humíllense, que los tiren al piso. Y como dice Cabrera, allá en Michoacán, en una ocasión tenían prácticamente secuestrados unos militares, los delincuentes, y la exigencia es primero que nos regresen el armamento que nos quitaron. Y ahí están los videos. Y así vamos sobre la marcha. Entonces, seguimos en una situación igual, donde hay ciudades, hay entidades, donde las policías municipales, estatales y los propios gobernadores son rebasados. El clamor sigue siendo el mismo: que venga el ejército. Bueno, y por otro lado, pues están también las denuncias de muchos abusos que comete la Guardia Nacional, que es ejército, ¿no? El propio ejército o la propia marina, y así vamos. Así es. ¿Cómo vivimos toda esta esquizofrenia del tema? Por las redes. Porque hoy hay cámaras por todos lados, hay videos por todos lados, y así nos vamos enterando muchas veces de las humillaciones que sufre la tropa o la marina, y también de los abusos que ellos mismos han cometido. Milton. Sí, sobre lo que comentaba Francisco de la presencia militar, al 2022 en Sinaloa, por cada agente policial había 5 militares de Guardia Nacional o de Ejército. En Jalisco eran 3-1. Entonces, ahí vamos viendo cómo la presencia militar se está haciendo sentir cada vez más fuerte, porque, volvemos a decir, se está cambiando la conversación en el tema de abrazos no balazos. Pues ahora ya no son abrazos, pues ya es otra cosa, pues ya es Black Hawk, ya es Barrett, ya es otra cosa, porque se está cambiando el esquema de trato, o pudiérase decir de pactos. Pero bueno, porque vamos a una sucesión presidencial. Recordemos la parte de cómo el Estado mexicano contemporáneo se cimenta sobre la militarización, sobre los militares. Los militares fueron los que le dieron en el 29, articularon la vida política del país. Y vuelvo a hacer la invitación, Javier, tú que eres un extraordinario cinéfilo, La sombra del caudillo está en YouTube, véala. Y esa película estuvo enlatada por más de 30 años, del gran Julio Bracho, con actuaciones de Ignacio López Tarso, que en paz descanse, Tito Junco, varios actores renombrados, que el sistema la mantuvo enlatada. ¿Por qué? Porque era la manera de hacer política. Y si usted la ve, amigo radioescucha, pues se va a dar cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol, dijera el rey Salomón, y que no ha cambiado nada.
Y me quedo yo con un diálogo del general Hilario Jiménez, personificado por el gran Ignacio López Tarso, que sigue vigente. Cuando es hecho candidato, dice Hilario, el ejército, casi intacto, dice, sabrá secundarlo, o sea, al caudillo, en este caso a Calles, como un solo hombre. O sea, desde ahí te dan cuenta que como sea, van por la preservación del poder. Y recordemos, el ejército, después del 44, cuando es el último presidente militar fue Manuel Ávila Camacho, y de ahí viene un hijo de un revolucionario, el ratón Miguelito Pancho, Miguel Alemán. Desde ahí hasta los 70s sacan al ejército de la estructura gubernamental, pero siempre había un gobernador, un diputado del ejército, de la marina. De los 70 a los 90 a los 2010, el ejército no aparecía en la estructura gubernamental, hasta ahorita que los volvió a meter al presidente. Entonces va a tardar mucho sacar a ese monopolista de la violencia de la estructura gubernamental, unos 30 o 40 años, pero sobre el tiempo lo vamos a ir viendo. Así es, muchos comentarios de la gente. La fuerza de la artillería del ejército es necesario para no ser rebasados por los delincuentes. En El Dorado seguimos pidiendo ayuda, cobran piso y extorsionan a diario, pedimos ayuda al gobierno del estado y a la Sedena. Dice Radio Escucha, saludos a Arcelia Verdugo, a Jesús Aragón, a Ricardo Ceballos. ¿Qué pasó con los cheques del Congreso? Pues no sabemos todavía, seguimos preguntando. José Antonio Servín, saludos, el país está desmoronando, saludos y bendiciones. Doctor Aarón Aldana. Héctor Estrada, salud. José Luis de la Rosa, dice, ya era hora que dijeran ya basta de tantas humillaciones, jamás en la vida se había visto lo que se ha visto hoy, como cualquier persona le falta el respeto a los soldados. Lupita Sandoval, saludos, mucha gente, saludos a todos ustedes que nos dejan muchos comentarios. Javier, 30 segundos, 20, bueno, también nos vamos. habrá que decir que se ha ido cambiando la política de abrazos no balazos por una acción mucho más drástica para detener, pero lo que estamos viendo que esto responde a cuestiones externas. Es obvio que la presión de los Estados Unidos, y lo estamos viendo con toda esta campaña que traen en Estados Unidos contra México con el tema del fentanilo. Incluso ya nombraron un SAR especializado. Esto quiere decir que México va a tener que México está asumiendo pues la actitud de que tendrá que detener a los presuntos delincuentes bajo los códigos que tiene el ejército. El problema son las consecuencias que puede tener, y eso por eso están saliendo los militares. Ellos no salieron solos. Tienen que haber militares de alto rango activos o fuera de servicio que sí están muy molestos por lo que están, porque ya lo han externado en forma pública en reuniones, y esto fue sobre todo a inicio de sexenio. Así es, muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. 20 segundos, Francisco, nos vamos. Creo también, Milton, que la película La sombra del caudillo, basada en el libro de Martín Guzmán, se enlató durante todos esos años porque exhibía algo. Exhibía que después de la revolución, la rebatinga por el poder entre los militares fue un poco peor que la época del porfiriato. Y yo te pregunto, Milton, tú que eres el historiador de esta mesa. No, para nada. ¿Villa cayó en cumplimiento de su deber? No, lo acribillaron, ¿recuerda? ¿Zapata? ¿General Zapata? Acribillado, traicionado. ¿Venustiano Carranza? Bien acribillado. Todavía dicen que es suicidio. Bueno, y así nos podemos ir recorriendo. Eso no nos lo enseñaron en los libros de textos a nuestra generación. Y ya en los tiempos más modernos, vamos a decir, pero ni tan modernos, no sé si estoy bien o estoy mal, pero solamente un exsecretario de la Defensa Nacional fue candidato al gobierno de Baja California. Murió. Y murió envenenado. Hermenegildo Cuenca Díaz, y murió grande. Envenenado. Pues la ¿Y argumentación sabes fue qué dijeron en aquel tiempo? Que como comía mucha papaya hawaiana, un día se intoxicó de papaya. ¿No? Bueno, así van las Muchas cosas. gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Milton. Pues bueno, vamos a ver cómo termina esto, pero recordemos esa frase muy, muy lapidaria de La sombra del caudillo, que el único verbo que se conjuga en la política mexicana es el verbo madrugar. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Así nos despedimos. Nos piden felicitaciones para Edith Valeria Torres de parte de sus papás. Muchas felicidades a Edith Valeria Torres de parte de sus papás. Cumple 24 años. El día de hoy nos dejaron el mensaje inbox. Saludos a su familia y especialmente a Edith Valeria. Fuerte abrazo y que haya regalo.
A nombre de todo este equipo de periodistas, lo dejamos en Qué Vibra, el show del Mariconcho. Está de regreso Nedel, está de regreso Mariconcho, por cierto, después de algunos días de problemas de salud. Ya están con nosotros, también Carelli, por supuesto. Los dejamos con ellos. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.